Queridos hermanos, esa celebración, bautismo del Señor, es una puerta para entrar al año litúrgico también, para entrar al tiempo ordinario. Hemos vivido días de solemnidad, días de alegría, de fe, porque Dios ha nacido y Dios ha hablado a través de su Hijo y nos ha llamado a adorarlo. Desde una cuna, desde Belén, nos ha llamado y continúa a llamarnos siempre a reconocerlo, pobre, humilde, presente en nosotros. Pues esa liturgia de hoy, el bautismo del Señor, nos invita a celebrar nuestro bautismo. En el Evangelio escuchamos, en los Evangelios, que en el momento en que Jesús entra en las aguas del Jordán y Él recibe, según justicia de Dios, según el proyecto de Dios, Él entra en las aguas. Es en ese momento en que la voz del Padre, se escucha una voz del Padre. Queridos hermanos, escrutando la palabra de Dios, la Escritura, nosotros no escuchamos la palabra del Padre cuando nació. No escuchamos la palabra del Padre en otro momento. Los evangelistas nos han dado esas palabras. Desde el cielo una voz se proclama no para el Hijo, para nosotros. Por eso también nosotros decimos es una teofanía. Quiere decir una manifestación del Señor, teofanía. Nosotros celebramos el Día de Reyes, Epifanía, manifestación. Dios se manifiesta y llama a adorarlo, y llama a conocerlo, llama a adorarlo. Pues en esa celebración nosotros escuchamos la voz misma del Padre. Escuchamos esa voz que los profetas no habían escuchado, habían sentido en el interior, en el corazón. Ellos habían escuchado en sí mismos palabras para anunciar al pueblo. Hermanos, con la encarnación del Hijo de Dios, nosotros celebramos que ya no hay mensajes. O sea, no hay más profecías porque la palabra se ha hecho carne y vino a vivir en medio de nosotros. Ya no es un anuncio, sino es una realización. Y esa realización, las promesas de Dios se han hecho una persona que es el Hijo de Dios. Y ahora Él nos promete que regresará una vez más, regresa y nos llevará con Él y separará buenos de malos, nos llevará hacia su reino. Queridos hermanos, yo quisiera que hoy meditáramos sobre este momento. Desde el cielo se escucha una voz y es la voz del Padre. Se escucha una voz y esta voz nos invita a escuchar, a continuar a escuchar su Hijo amado. Hermanos, hay una comunicación verbal. Hay una comunicación verbal del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, nosotros recordamos en el momento en que Dios hablaba con Moisés. Dios se manifestaba solo a Moisés en la montaña, pero el pueblo, ¿qué era lo que percibía? Percibía terremotos, temblor, fuego, tenía pavor, miedo, no quería escuchar, escuchaba un trueno. No escuchaba palabras, escuchaba un trueno, miraba el terremoto, sentía miedo, terror de la presencia de Dios. Para nosotros, hermanos, ha llegado el tiempo en que es el mismo Dios, Dios Padre, tiene una comunicación. Quisiera primero decir una comunicación verbal, porque nos transmite, nos comunica un verbo, o sea, una palabra de vida. Una palabra de salvación. Nos comunica Dios Padre, Dios nos está comunicando su Hijo amado, su Hijo, una persona que recibirá nuestros pecados, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y desde su cuerpo Él nos ofrece su amor, su misericordia. Queridos hermanos, estamos en el año en un año particular en que la iglesia nos recuerda, nuestra misión es anunciar la misericordia de Dios, una misericordia que viene a buscarnos, que nos perdona de nuestros pecados,
viene a perdonar todos los delitos de la humanidad. Pero este perdón llama a conversión. Ese perdón de Dios, este amor suscita en el corazón de aquel que se siente amado y perdonado el deseo de la conversión, de cambiar de vida, de ofrecerse al Señor. Ahora, queridos hermanos, esta voz que se escucha, hay una voz que se escucha desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escuchadle. Esa palabra, hermanos, está grabada en el corazón de los oyentes. En ese momento histórico se escuchó. Para nosotros, queridos hermanos, para nosotros esta palabra se anuncia en cada generación y en cada tiempo. Y se anuncia desde un altar. Hoy quisiera decir, hermanos, desde un lugar geográfico concreto, desde un altar, el altar de la Eucaristía. Y quisiera decir también, se anuncia a la humanidad desde un lugar, el baptisterio. Nosotros en nuestra iglesia, ahorita por motivos, Dios quiera en este año, cuando tendremos la reconstrucción de la iglesia, vamos a volver a tener el baptisterio para todos. En muchas iglesias está al fondo de la iglesia, de manera que está en un lugar con decoro, con honor. Es un lugar, hermanos, que recuerdo, decía Padre Carlos Flores, que alguno de ustedes conocía o conoce, porque está vivo. Carlos Flores decía, hermanos, cuando entremos en la iglesia, cuando Él regresa a su país, Él regresa a su iglesia, Él va al baptisterio, ahí donde fue bautizado, y como gesto de amor y de reconocimiento, hace un gesto. Dice Él que besa ese lugar, besa esa conca, donde Él fue ofrecido a Dios. Como un útero, hermanos, nosotros decimos, de verdad, en cada iglesia tenemos un útero donde renacemos para la vida eterna. Este lugar es donde hemos recibido el bautismo. Nosotros pues no tenemos en este momento. Dios quiera, dentro de poco ya lo tendremos. Podremos tal vez besar, decir, bendito sea Dios, porque en un lugar como ese, allá en mi país, hace algún tiempo, en un lugar yo recibí y conocí el amor de Dios, aunque fuera pequeño, por el amor de mis padres, o de aquellos que me cuidaban, por amor me han entregado, me han consagrado al Señor. Queridos hermanos, esta voz desde el cielo continúa a ofrecerse para la humanidad, desde cada baptisterio, desde cada altar. Hay una palabra de salvación para la humanidad, que es su Hijo Jesucristo. Escuchadle, escuchad, dirá el Señor. También cuando se manifestará a sus apóstoles, cuando se transfigurará en medio de sus apóstoles. Queridos hermanos, celebrando el bautismo del Señor, nosotros estamos llamados también de verdad, a pedirle al Señor ese gozo de sentirnos consagrados a Dios. Hoy más que nunca sabemos todos los sacramentos, en todos los sacramentos hay una gracia especial. Y por eso muchas personas en este tiempo tal vez no comprenden la gracia de cada sacramento. Y por eso la iglesia nos invita, necesitamos catequesis para entrar un poco, entrar en el corazón, entrar en el misterio de cada sacramento. ¿Cómo sería recibir el sacramento del bautismo, hermanos? Si mamá y papá, si padrino, madrina, lo viven solo como un momento familiar. ¿Qué sería de esa celebración? ¿Un momento familiar? No, queridos hermanos, es necesaria una preparación espiritual, también para el padrino y la madrina, que ojalá puedan confesarse, ojalá vuelvan a prepararse espiritualmente. Y hermanos, es un momento de verdad, muchas veces un momento delicado, cuando en el diálogo con los padres, de verdad se olvidan que el padrino y la madrina están llamados a dar testimonio cristiano del amor y de la misericordia de Dios. Y por eso
Y me confieso y por eso recibo la comunión antes también de celebrar un bautismo, de celebrar el sacramento del bautismo. Por eso, hermanos, la iglesia nos llama a vigilar, porque las perlas preciosas las recibimos, pero las podemos rechazar, las podemos dejar tiradas por el piso. Cada sacramento, hermanos, recibimos una gracia que nos llama y nos da la fuerza para vivir en la voluntad de Dios, para vivir en la santificación, que quiere decir asemejarnos a Él en palabras y en obras, igual que nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesucristo se ofreció desde una cruz, también cada bautizado tiene una cruz, tiene un sufrimiento, y desde ese sufrimiento ofrecernos, cada uno de nosotros nos ofrecemos al Padre, nos ofrecemos por amor a Dios. Nosotros también estamos llamados como cristianos a seguir nuestro Señor. Sabemos que Él intercede por nosotros desde el cielo y que Él nos hará partícipes de su reino glorioso. Pues así, queridos hermanos, celebrando el bautismo del Señor, pidamos esta gracia. De verdad, ser gratos al Señor por esa comunicación verbal. Hay una comunicación verbal, pero más que verbal es una comunicación real de su divinidad, de su amor a través de una persona, y esa persona es su Hijo amado. Y continúa esa comunicación, y no es solo de palabra, es una comunicación de gracia a través de la Eucaristía, a través del bautismo y de todos los sacramentos. Queridos hermanos, quisiera dejarles con este pequeño detalle. Nosotros tenemos, en nuestro cuerpo tenemos muchas células. Recordando cuando estábamos pequeños en el campo, tal vez ir a sembrar, ayudar a nuestros abuelos. Pues bien, recordar, hermanos, se nos ponía en la escuela también, en el catecismo, siempre se nos ha puesto en las manos una semillita para hablarnos de la fe cristiana. ¿Cuánto misterio contiene una semillita? ¿Cuánto misterio? Hay un proyecto de Dios. Pues así, queridos hermanos, nosotros hemos recibido la semilla de la fe, el santo bautismo. Esta semilla dará su fruto en la voluntad de Dios si nosotros participamos y dejamos trabajar a Dios en nuestro corazón. Si nosotros nos dejamos también purificar, nos dejamos trabajar, nos dejamos corregir por el amor de Dios. Queridos hermanos, hemos recibido una semilla. Hemos recibido una gracia y Dios desea en nosotros y nos fortalecerá para dar frutos según su amor. Pues así pidámosle al Señor nuestro bautismo que hemos recibido, esta semilla de fe y de amor, crezca según su proyecto de salvación para cada uno de nosotros. Así sea.